El sacrificio de Jesús. Un milagro transformador, revelado para nuestra redención más allá de la cruz. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel se encontraba sumido en la sombra de la opresión romana. Jerusalén, la ciudad santa, vibraba con el anhelo de liberación, mientras las autoridades romanas imponen su pesada mano sobre la tierra. En cada rincón resonaban las antiguas profecías que susurraban la llegada del Mesías, el prometido que liberaría a su pueblo de la esclavitud. En este entorno, un hombre, conocido por sus milagros y enseñanzas, se prepara para cambiar el destino de la humanidad. Ese hombre es Jesús de Nazaret, quien se sienta a la mesa en una casa modesta, rodeado de sus 12 discípulos. En el ambiente cargado de emociones, él comparte una cena que evoca la memoria del sacrificio del Cordero Pascual. Los aromas de las hierbas amargas y el pan recién horneado llenan el aire. A la luz titilante de las antorchas, Jesús toma el pan, lo parte y lo ofrece diciendo: «Este es mi cuerpo entregado por vosotros». Luego, alzando el cáliz, proclama: «Esta es mi sangre derramada por la humanidad», revelando el nuevo pacto instituido en amor y esperanza. Los corazones se llenan de inquietud y veneración, pues sus palabras son el eco de una redención inminente. Pero en la penumbra del jardín de Getsemaní, la sombra de la angustia se cierne sobre su alma. Jesús, con el rostro empapado en sudor, ora fervientemente, lidiando con el peso de los pecados del mundo. Su voz tiembla en la oscuridad. «No puede pasar de mí esta copa». La noche oscura es interrumpida por el beso traidor de Judas, quien lo señala para su arresto. Las luces de la ciudad comienzan a apagarse, y con cada paso que avanza en su cautiverio, la esperanza del pueblo se desvanece. Ya ante Pilato, la multitud clama con desesperación: «¡Crucifícalo!». Los gritos resuenan en la atmósfera polvorienta de Jerusalén, revelando la angustia y confusión. Aquel que había sanado a los enfermos y levantado a los caídos, es condenado a la pena capital. Las profecías de Isaías se están cumpliendo, mientras se clavan los clavos en su carne, y el cielo se oscurece. Su agonía culmina con un clamor desgarrador: «Consumado es». En ese preciso instante, el velo del templo se rasga, abriendo el camino hacia el Santo de los Santos, signo de una relación restaurada entre Dios y la humanidad. Los soldados, incrédulos, observan cómo la tierra tiembla bajo el peso del sacrificio. Una calma inusual envuelve la escena. La muerte parece haber triunfado, pero el tercer día se aproxima, llevando consigo el murmullo de la resurrección. Aquello que parecía el final es, de hecho, un nuevo comienzo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El sacrificio de Jesús no es un final, sino una promesa de vida eterna, un hilo sagrado que une el anhelo del pueblo con el amor divino. Los corazones, aún llenos de incertidumbre, esperan anhelantes la manifestación de la resurrección, mientras cada paso hacia adelante se convierte en un acto de fe. La historia no termina aquí. La luz está a punto de quebrar la oscuridad, y con ella, el mensaje de salvación resuena por toda la humanidad. ¿Cómo cambiará este sacrificio el destino de aquellos que le llamaron Maestro? El misterio del plan divino se despliega, esperando ser revelado.
Cruz. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre Jerusalén, la bruma de la incertidumbre envolvía a los seguidores de Jesús. Las sombras de la tarde se desvanecieron, y aún así, el eco de la crucifixión resonaba en los corazones tristes. En la casa donde habían compartido momentos de alegría y enseñanza, los discípulos estaban confusos y temerosos, sus corazones agitados pese a la promesa que Jesús había compartido en la última cena. María, la madre de Jesús, se encontraba entre ellos, su dolor palpable. Ella recordaba la visita del ángel Gabriela, el instante en que su vida fue marcada por la bendición divina. Ahora, ante el sepulcro sellado, sus pensamientos eran un torbellino de fe y angustia. Cada lágrima que caía significaba una pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es el propósito de todo esto? En el tercer día, bajo la tenue luz de la mañana, un grupo de mujeres decidió ir al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Pilar de la comunidad cristiana, mujeres como María Magdalena llevaban sus frascos de especias, intimidad en su dolor, pero también en su lealtad a aquel que había traído esperanza a sus vidas. Mientras se acercaban, sus corazones latían al unísono, llenas de amor y añoranza. Al llegar, el rostro de María Magdalena se tornó blanco. La piedra que sellaba el sepulcro había sido removida, y al entrar, no encontraron el cuerpo del Maestro. Miraron una y otra vez. El lamento llenaba el espacio sagrado. De repente, 2 ángeles se presentaron ante ellas como luces brillantes. Su voz serena resonó en el aire. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esas palabras fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad que habían experimentado. La esperanza renovada brotó en sus almas. María Magdalena, dominada por la emoción, corrió hacia los discípulos. «He visto al Señor», proclamó con pasión, siendo la primera testigo de la resurrección, el cumplimiento de las promesas en sus corazones. Mientras tanto, los discípulos, atemorizados y en duda, se reunían en una habitación cerrada. De pronto, en medio de su murmullo temeroso, Jesús se apareció entre ellos. «Paz a vosotros», dijo, y su presencia iluminó el espacio. Sus heridas eran visibles, pero antes de ellos no estaba la sombra de destrucción, sino un glorioso triunfo. «Como el Padre me envió, así os envío yo», proclamó, soplando sobre ellos el Espíritu Santo, llenándolos con autoridad y poder. Era el inicio de una nueva era. El sacrificio que había traído sufrimiento también traía vida, un nuevo nacimiento. Los corazones de los discípulos se avivaban, llenándose de propósito. La sombra de la cruz se transformó en la luz de la resurrección. Con cada paso que daban, el mensaje de salvación comenzaba a florecer. Mientras el viento soplaba suave, ellos sabían que no iban a quedarse en esas 4 paredes, sino que la misión, el mandato divino, se extendía ante ellos. De pronto, las escrituras en el corazón de Pedro cobraron vida. Él tenía que resucitar de entre los muertos. La realidad de la resurrección, la promesa cumplida, trazó caminos nuevos en sus almas. Las profecías se manifestaban, revelando el plan divino, y la gloria de Dios comenzaba a reflejarse en sus vidas. Sin embargo, el cielo estaba aún guardando un misterio más profundo, pues la gran misión trascendería las fronteras de Israel. Algo mayor estaba por ser revelado, una promesa que llevaría la Good News a todas las naciones. ¿Quién sería el instrumento? ¿Cómo se llevaría a cabo el plan divino que, como un hilo dorado, unía todas las promesas en una sola? La historia aún no había terminado. La soberanía de Dios estaba en movimiento, aguardando el tiempo señalado para su gloriosa revelación. Tumba. Los días pasaron, y el fervor de la resurrección aún ardía en el corazón de los discípulos.
Sus vidas transcurrían en oración y reflexión, buscando entender el profundo significado de aquel milagro. La promesa de una nueva vida resonaba en sus almas, mientras se congregaban para compartir experiencias y rememorar las enseñanzas del Maestro. Pedro, lleno de la nueva unción del Espíritu, comenzó a hablar con mayor audacia. Amados hermanos, ¿no nos dijo el Señor que después de 3 días resucitaría? Este es el cumplimiento de sus palabras. Los demás lo miraban con ojos brillantes. La luz de la esperanza iluminaba sus rostros, y, sin embargo, de igual manera más preguntas surgían. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Juan con un tono ansioso. La respuesta no tardó en llegar. Con determinación, Pedro señaló hacia Jerusalén y exclamó: «Debemos predicar este mensaje a todos. La muerte no tiene poder sobre él. La salvación ha llegado a cada hogar, a cada corazón que desee recibirla». La ferviente convicción de Pedro llenaba el aire, y los demás comenzaron a asentir, sintiendo que el propósito divino estaba emergiendo entre ellos. Mientras, María Magdalena continuaba su labor, llevando la noticia a aquellos que aún dudaban. «He visto al Señor. Él vive», repetía, y los corazones comenzaban a despertar. Muchos no podían concebir la transformación que había ocurrido, pero en cada palabra de María había un eco de verdad y amor que desarmaba la incredulidad. En un instante, mientras los discípulos oraban juntos, un ruido repentino llenó la habitación. Era un viento poderoso que chocaba contra las paredes, y las lenguas de fuego comenzaron a descender sobre ellos. Eran un regalo celestial, la promesa cumplida del Espíritu Santo. Todos quedaron atónitos, llenos de alegría y temor. Sabían que estaban siendo preparados para una misión mayor. «¿Qué es esto?», murmuró uno de los discípulos. Pedro, impulsado por la unción del Espíritu, se levantó y, con voz resonante, comenzó a hablar a la multitud que había reunido en el exterior. «Hombres de Israel, escuchen. Este Jesús, quien fue crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo», proclamó, mientras la multitud lo escuchaba con atención, algunos impactados, otros burlándose. Pero en medio de la incredulidad, el poder de Dios comenzó a manifestarse. Algunos entre la multitud sintieron su corazón arder de convicción. 3,000 almas fueron añadidas a la comunidad de creyentes en aquel día, cumpliendo así la profecía de Joel, donde el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Sin embargo, mientras la comunidad crecía con fervorosa fe, un nuevo desafío se presentaba. Las autoridades judías comenzaron a tomar nota de la inquietud que el movimiento de Jesús estaba causando. Un peligro latente amenazaba la estabilidad que los líderes de Jerusalén habían establecido. Cada paso de los discípulos era vigilado, y cada manifiesto de fe era visto como un acto de rebeldía. La presencia del resucitado se hacía palpable, y aún así la sombra del sufrimiento se cernía. ¿Serían ellos lo suficientemente valientes para afrontar las amenazas que se avecinaban? La iglesia primitiva, guiada por el Espíritu, debía hallar la fuerza necesaria para permanecer firme en un mundo lleno de oposiciones. Al mismo tiempo, el mensaje de la salvación se extendía como un fuego inextinguible, mientras el cielo parecía conspirar para que se cumpliera la gran revelación. Porque lo que ellos no sabían era que había un plan soberano en marcha, que incluía no solo a Israel, sino a naciones aún no alcanzadas. ¿Cómo se cumplirá la palabra del Señor sobre la salvación para todo el que crea? El eco de la pregunta resonaba en sus corazones. El propósito de Dios estaba a punto de desplegarse en formas que ni ellos podían imaginar, llevando la luz de la verdad a cada rincón del mundo. Y así,
Mientras el murmullo de las multitudes llenaba las calles de Jerusalén, las puertas del destino se abrían para aquellos que se atreverían a seguir a aquel que antes había sido crucificado. La historia estaba lejos de terminar. Una nueva era comenzaba, y en la mente de cada creyente palpitaba una profunda expectativa. ¿Qué camino marcaría la senda de la misión? La respuesta de Dios, aún por revelarse, aguardaba su momento. Tumba. Mientras los discípulos se reunían incesantemente para orar y compartir su nuevo entendimiento, la atmósfera en Jerusalén se tornaba cada vez más tensa. Los fariseos y los saduceos, quienes siempre habían observado el movimiento de Jesús con recelo, comenzaron a tramar formas de sofocar la propagación de la buena nueva. Sabían que no podían ignorar el poder con el que hablaban los apóstoles, y ese mismo poder comenzaba a amenazar su autoridad. En medio de esta creciente ansiedad, Pedro y Juan se dirigieron al templo para orar. En su camino encontraron a un hombre cojo desde su nacimiento, quien pedía limosna a la entrada del templo. Al verlo, Pedro, con fe y confianza, fijó su mirada en él. «Mira hacia nosotros», le dijo. El hombre, esperando recibir algo, miró con esperanza. Entonces Pedro pronunció las palabras que cambiarían su vida. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, sus pies y tobillos fueron fortalecidos. Se levantó, dando saltos y alabando a Dios. La multitud, asombrada por el milagro, se reunió alrededor, y Pedro, viendo la conmoción, aprovechó la oportunidad para hablar nuevamente sobre el nombre de Jesús. «Pueblo de Israel, ¿por qué se sorprenden? La fe en el nombre de Jesús ha dado al hombre completo sanidad. Este es el mismo Jesús que ustedes entregaron y negaron ante Pilato», proclamó, llevando a la audiencia por un camino de reflexión hacia la verdad de su fe. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades religiosas llegaran a saber de lo sucedido. Un grupo de guardias del templo y sacerdotes se acercó, indignados y celosos por el impacto que el nombre de Jesús estaba teniendo. Pronto, Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el consejo. Allí, en medio de acusaciones y amenazas, el Espíritu Santo les dio valentía. Pedro, lleno de poder, se dirigió a aquellos que lo juzgaban. «Si se nos pregunta hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, debéis saber con certeza que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está sano ante ustedes». Las palabras de Pedro causaron inquietud y asombro entre los líderes religiosos. Sabían que no podían negar el milagro, pero tampoco podían permitir que su influencia se extendiera. Después de deliberar, decidieron advertirles que no hablasen más en el nombre de Jesús. «No pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído», respondió Pedro, desafiando su orden, reflejando así la impetuosa verdad que residía en su corazón. Mientras tanto, los otros discípulos estaban en oración, clamando a Dios por valentía y protección. Se unieron en espíritu, sabiendo que el camino sería difícil, pero la misión era divina. Y en aquel momento crucial, Dios respondió a su súplica. He aquí, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con valentía la palabra de Dios. Esa misma rebosante fe llevó a la comunidad de creyentes a compartir todo lo que tenían. La generosidad entre ellos florecía, y cada uno se unía en una sola mente y corazón. Sin embargo, la inquietante sombra de la persecución nunca se disipó por completo. Un espíritu de prueba comenzó a surgir, uno que desafiaría no solo su testimonio, sino también su fe. Pero el plan soberano de Dios estaba en acción, mayores y profundos acontecimientos estaban por suceder. Entre el eco de los conflictos y desafíos, una revelación se germinaba.
Podía perderse una batalla, pero la victoria de la cruz estaba asegurada, porque nadie podría predecir las formas en que Dios convertiría la oposición en oportunidad, y así, el mensaje de redención y milagro continuaría extendiéndose de maneras inesperadas. Por lo tanto, mientras la comunidad enfrentaba la crítica y el miedo, un sentido profundo de esperanza emergía en sus corazones. El sacrificio de Jesús, lo que habían considerado como un fin, se transformaba en un nuevo comienzo, y cada uno de ellos se sentía llamado a jugar un papel crucial en la historia del amor redentor que Dios estaba escribiendo. ¿Cómo movería Dios las piezas de su gran plan mientras la oscuridad se cernía sobre ellos? La respuesta se gestaba en el cielo, aguardando su tiempo perfecto de revelación. Tumba. Y así, mientras Pedro y Juan regresaban a sus compañeros, los corazones de los creyentes se llenaban de temor y expectativa. El impacto del milagro y la confrontación con las autoridades resonaban en la atmósfera como un eco sagrado. La luz del Espíritu Santo brillaba fuertemente en sus corazones mientras se preparaban para enfrentar venideros desafíos. Una noche, mientras oraban juntos, la voz del Señor se sintió entre ellos. Hechos 4, 29-31 resonó en sus mentes como un llamado divino. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Con fervor, imploraron a Dios por valentía para continuar su misión. Sus rostros iluminados reflejaban la certeza de su fe. La comunidad de creyentes se consolidaba, y con cada día que pasaba, la fe se tornaba inquebrantable. Ellos testificaban en los rincones de Jerusalén, y más allá, congregándose en grandes multitudes. Hechos 4:32 testificaba que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. El amor entre ellos florecía y compartían sus bienes con generosidad, cumpliendo así lo que el profeta Ezequiel había anunciado, un pueblo unido en unidad y concordia. No obstante, a medida que la luz resplandecía, la oscuridad también crecía. Ananías y Zafira, impulsados por el deseo de gloria, se dejaron llevar por la codicia. Pretendieron engañar al Espíritu Santo al retener parte de lo que habían vendido y presentaron la mentira ante la comunidad. Hechos 5:1-3 dejó claro el resultado de sus acciones. Así como el fuego del Espíritu avivaba el corazón de los justos, su engaño trajo la ira del Señor. Este suceso sacudió a todos los que oyeron hablar de sus muertes, avanzando en el temor de Dios. La comunidad, purificada por esta prueba, se volvió más firme en su testimonio. Hechos 5:11 decía que un gran temor se apoderó de toda la iglesia, y muchos empezaron a unirse a ellos, sintiendo la urgencia de pedir la misericordia de Dios. En medio de todo esto, los apóstoles continuaron llevando a cabo muchos señales y prodigios. Hechos 5:12 asegura que los milagros se multiplicaban y las multitudes se reunían, esperando tocar las vestiduras de aquellos que portaban el mensaje de Jesucristo. Los enfermos eran sanados y los oprimidos por demonios eran liberados. Cada milagro era una manifestación del reino que venía, un destello de lo que el Salvador había determinado. La oposición, sin embargo, no cesaría. El consejo decidió una vez más reunir a los apóstoles y azotarles, advirtiéndoles que no hablasen en el nombre de Jesús. En medio del sufrimiento, Pedro y Juan se regocijaron porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por el nombre. Hechos 5:41 traía la certeza de que su sufrimiento no era en vano, sino que era parte del plan perfecto de Dios para la redención de su pueblo. Mientras sus corazones se llenaban de alabanza entre la persecución, un profundo sentido de unidad y propósito comenzó a brotar. Reflejando el sacrificio de Jesús en la cruz, la comunidad se preparaba no solo para escuchar, sino para llevar el mensaje de la gracia que había transformado sus vidas.
Y así, en el murmullo de la ferviente oración, una revelación titilaba en el horizonte. A medida que el pueblo se unía en un solo clamor, el cielo comenzaba a responder, empujándolos a su destino divino. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios, empleando su dolor y sufrimiento para un propósito aún más grande? La historia de redención se desplegaba, y la respuesta aguardaba en la sombra del sacrificio. La comunidad de los creyentes florecía en la luz del Espíritu, pero el tiempo demandaba más que simplemente una fe en lo milagroso. El eco de las advertencias de los fariseos pesaba sobre ellos, y la persecución acechaba como una sombra oscura. Con cada día que pasaba, el dolor y el sufrimiento se transformaban en un crisol, donde la fe de los apóstoles se refinaría aún más. Y los apóstoles, a pesar de su dolor, no cesaban de enseñar y de predicar en el templo y por las casas. Hechos 5:42. Pero el consejo había decidido que era momento de actuar de manera más decidida. En una noche oscura, los miembros del Sanedrín se reunieron en secreto. «Queremos acabar con este movimiento», murmuraban entre ellos. La voz del sumo sacerdote resonó, llena de autoridad. «Necesitamos silenciar su mensaje antes de que éste se propague más, antes de que toda Jerusalén crea». Mientras tanto, los apóstoles, congregados en oración, sentían la presión del cielo descendiendo sobre ellos. «Señor, tú que has creado los cielos y la tierra, derrama tu poder sobre nosotros ahora», clamaban con corazones ardientes. Aquella misma noche, un ángel del Señor apareció ante ellos, iluminando la habitación con una luz celestial. «Levantaos y salid», dijo el ángel con voz firme. «Id y hablad al pueblo en el templo todas las palabras de esta vida». Hechos 5:20. Sus corazones se llenaron de una poderosa convicción. No había tiempo para el miedo, habían sido llamados a ser heraldos del reino. Al amanecer, los apóstoles estaban de nuevo en el templo, proclamando la resurrección de Jesús con mayor fervor que antes. Las multitudes se reunían, maravilladas por las poderosas enseñanzas. Sin embargo, el consejo se alarmó al enterarse de que aquellos a quienes habían encarcelado esa misma noche estaban ahora predicando, como si nunca hubieran estado tras las rejas. «¿Cómo es posible?», exclamó uno de los fariseos, y el silencio se hizo pesado al enfrentarse a la veracidad de los eventos. Los guardias fueron enviados de nuevo, esta vez con más determinación, para traer a los apóstoles ante el consejo. Con gran asombro, los líderes encontraron que no solo no habían logrado silenciarlos, sino que lo que había comenzado como una persecución había generado un movimiento imparable. «No podemos detener lo que Dios ha comenzado», reflexionaron en voz baja, temiendo que un nuevo conflicto se desatara. Pedro, lleno del Espíritu, pronunció palabras que resonaron en el corazón de muchos. «Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Sus palabras, llenas de convicción y pasión, encendieron el espíritu de aquellos a su alrededor. Muchos comenzaron a cuestionarse la justicia de sus líderes, y las dudas se sembraron en la mente del consejo. El rapto de la emoción fue seguido de un momento de silencio pesado. En ese instante, Gamaliel, un fariseo reconocido y respetado, se levantó y habló con sabiduría. «Si este consejo o esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos». Hechos 5:38-39. Su mano levantada para firmar una defensa comenzó a abrir un rayo de esperanza, incluso en medio de la confusión. Con esta súplica, el consejo optó por azotar a los apóstoles y les advirtió nuevamente que no hablasen en el nombre de Jesús. Pero en lugar de quebrantar sus corazones, el dolor les impulsó a continuar. Y así, ellos salieron de la presencia del consejo, regocijándose de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Hechos 5:41.
Mientras la comunidad se reúne, un nuevo desafío aguarda. ¿Cómo harían frente a lo que había de venir cuando la oposición fuera más feroz y el legado de su fe estuviera en juego? La historia de la redención avanzaba con fuerza incontenible, cada milagro y cada testimonio tejiendo el plan divino que estaba por revelarse en asombrosas formas, ya que, al final, la sombra del sacrificio de Cristo no solo traería tormenta, sino luz resplandeciente a través de las tierras. La pregunta se formulaba en la atmósfera. ¿Cuál sería el siguiente paso en el grandioso plan de Dios? La promesa de la proclamación del Evangelio alcanzaría a naciones enteras, abrazando a aquellos que aún no lo conocían. En medio de desafíos de vida y muerte, una esperanza emergía, guiando a los fieles en el camino de la transformación, adhesión y el sufrimiento. El eco de la alegría de los apóstoles aún resonaba en sus corazones cuando se desató una oleada de adversidad atroz. La noticia de sus actos en el templo se había esparcido como fuego en la pradera, y la amenaza del Sanedrín se volvió más tangible. Se encontraron en una encrucijada, presionados entre la obediencia a Dios y el temor de las represalias humanas. Una mañana amaneció con un opaco silencio, como si la misma creación aguardara un desenlace. Pedro y los demás apóstoles se reunieron en el hogar de Juan, donde compartían historias de milagros y conversiones, pero las sombras del consejo se cernían sobre ellos, como nubes de tormenta en un día despejado. Sin embargo, el fervor y la determinación no abandonaron el espíritu de los apóstoles. Nos han azotado, pero nuestras heridas no son en vano, dijo Juan, con su voz temblando de emoción. Fijemos nuestra mirada en el cielo. Por su gracia, nosotros estamos vivos y hemos sido testigos de su poder. Costaron sus almas, pero entendieron que su sufrimiento era un testimonio del amor que compartían. Mientras oraban en unidad, la habitación se llenó de un aire electrizante. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como una brisa suave que trae consigo consuelo y fortaleza. «No temáis», resonó una voz profunda dentro de sus corazones, «porque de aquí en adelante seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Así, un nuevo impulso se avivó dentro de ellos. No podrían volver atrás. La luz del Evangelio y la verdad de la resurrección los impulsaba a salir incluso con mayor ardor. Con cada paso, el mensaje de salvación ganaba terreno. No pasaron muchos días cuando se enteraron de la llegada de Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, quien comenzó a realizar señales y maravillas. Su valentía se convirtió en ejemplo para el resto de la comunidad. Sin embargo, así como la luz atrae miradas y críticas, sus enseñanzas también levantaron odio entre los que despreciaban la verdad. «Este hombre habla palabras de blasfemia», murmullaban. Los ancianos y los escribas, temiendo perder su control, vieron en Esteban una amenaza. En un acto de desesperación, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Desafiando su condena, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús, de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Dicho esto, su voz resonó en el tribunal lleno de valentía. «Ustedes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes». Hechos 7:51. Cosidas en la textura de su discurso estaban las visiones de misiones futuras. Mientras las piedras comenzaban a volar en su dirección, Esteban continuó proclamando: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60, resonó su súplica, un reflejo del perdón de Jesús en la cruz. El sacrificio de Esteban no sería en vano. Su muerte abriría el camino para que la palabra continuara propagándose a los confines del mundo. Y así, en medio de la tristeza y el peligro,
El llamado hacia lo sobrenatural y el eterno propósito de Dios retumbó en sus corazones. La revelación de que la obra de la cruz y el sacrificio de Cristo no solo traían aceptación, sino también un testimonio sobrenatural, estaba visible. Los eslabones del sacrificio humano y la divinidad surgirían en el horizonte. Así se preguntaron: ¿qué más tiene Dios reservado para estos siervos, aún en medio de la persecución y la muerte? ¿Qué promesas aguardan aún en la oscuridad, bajo la mano del Dios Todopoderoso? La historia de la redención seguía su rumbo, siempre guiándose hacia el cumplimiento de los propósitos divinos, dejando la esperanza de lo que estaba por revelarse más allá de esta vida mortal. La comunidad de creyentes, aunque abrumada por la pérdida de Esteban, sentía un fervor creciente en sus corazones. Se reunieron en oración, invocando la presencia del Señor en su dolor y buscando discernimiento en este tiempo de prueba. Santiago, el hermano del Señor, se levantó con el rostro firme y decidido. La muerte de Esteban no nos ha de dividir, sino que debe unirnos, proclamó, pues la obra del Espíritu no se detiene ante la adversidad. Con cada amanecer, el escuadrón de la fe se expandía mientras otros se unían al movimiento, atraídos por la valentía de aquellos que habían sido testigos de la resurrección. La palabra de Dios se propagaba, desafiando las murallas del temor que el Sanedrín intentaba imponer. No tardaron en llegar noticias de que los creyentes eran perseguidos en Jerusalén. Y así, dispersos, se vieron obligados a ir a Judea y Samaria, cumpliendo de esta manera la profecía que había sido anunciada por el Señor Jesús. Entre los refugiados había un joven llamado Felipe. Con suma confianza en el propósito divino, comenzó a predicar en Samaria, donde la gente se maravillaba de los milagros que él realizaba en nombre de Jesús. Un gran gozo vino a aquella ciudad, se decía, mientras los demonios eran expulsados y los enfermos sanados. Felipe se convirtió en un instrumento de luz en medio de una tierra oscura, proclamando la esperanza perdida. Mientras tanto, en Jerusalén, la brutalidad del Sanedrín crecía, y Saulo de Tarso se alzaba como un feroz perseguidor de la iglesia. «Guardia, a esta secta hay que erradicarla de raíz», vociferaba con un ardor que cegaba su entendimiento. Pero en el camino a Damasco, un encuentro divino estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. Mientras Felipe predicaba, Dios dirigió su mirada hacia el camino desértico donde un etíope, funcionario de gran autoridad, viajaba en su carroza, atrapado en la oscuridad de su propia sabiduría. «¿Entiendes lo que lees?», le preguntó Felipe cuando el Espíritu Santo lo llevó hasta el etíope. «¿Y cómo podré, si nadie me enseña?», respondió el funcionario, citando el pasaje del profeta Isaías que hablaba del siervo sufriente. Felipe, lleno del Espíritu, le explicó las Escrituras, llevándolo a Cristo, el cumplimiento de toda profecía. Y cuando el etíope vio agua en el camino, no pudo contener la emoción y pidió ser bautizado. «Si crees de todo corazón, puedes», respondió Felipe. Así emergió de las aguas, convertida su pena en gozo, y partió contento, llevándose en su corazón el milagro de la salvación. Mientras tanto, la ira de Saulo contra los cristianos solo crecía. «Voy a llevar el fuego de la justicia a estos herejes», prometió, persiguiendo a los seguidores de Cristo, cegado por su ardor. Pero el cielo ya había trazado un plan. De repente, una luz deslumbrante le rodeó en el camino, y la voz de Jesús resonó en su ser. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese instante, su vida tomó un giro radical, y lo que había sido unidad de odio se transformó en el crecimiento de un testigo valiente. La redención iba más allá de lo que ellos imaginaban. ¿Quién podría haber pensado que el mismo perseguidor de la fe se convertiría en su más ardiente defensor? La obra de Dios era insondable y,
Mientras la persecución aumentaba, su plan soberano avanzaba silenciosamente, llevando el Evangelio a cada rincón de la tierra, incluso en los corazones más endurecidos. Algunos se preguntaban, ¿cómo podría Dios usar el dolor y la persecución para extender su gloria? La respuesta no estaba aún revelada del todo, y la historia de la fe continuaba entrelazándose con la obra sobrenatural de la providencia divina. Lo que parecía una derrota se convertiría en una victoria colosal, y el eco de la cruz resonaría más allá de los confines de la comprensión humana. El tiempo estaba cerca, cuando el verdadero propósito de la gracia se manifestaría en toda su plenitud. El camino a Damasco estaba revestido de polvo y calor, y la luz que había cegado a Saulo aún ardía en su corazón como un fuego purificador. Durante días, sus pensamientos se agolpaban en su mente, y la voz del Cristo resucitado resonaba con eco en cada rincón de su alma. Todo lo que conocía, todo lo que había representado, caía bajo el juicio de un amor que lo buscaba con insistencia. Las verdades incomprensibles estaban comenzando a tejer un nuevo entendimiento en su ser. Mientras tanto, la comunidad de los seguidores de Jesús se afianzaba en su fe. En los días que siguieron a la conversión de Saulo, los creyentes oraban sin cesar, intercediendo por aquellos que aún no conocían el poder salvador del Cristo vivo. Pedro, movido por el Espíritu, se presentó ante la multitud en Jerusalén, recordando las palabras de Jesús: «Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí». Juan 12:32. Y así, la fe se expandía, y las promesas del Señor se cumplían cada día. De repente, un rumor se fue esparciendo por las calles. ¿Sería posible que Saulo, el más feroz de los perseguidores, ahora predicara a favor de aquel a quien había perseguido? Una mezcla de incredulidad y esperanza comenzó a permeabilizar las vidas de los creyentes. ¿Quién podría haber imaginado que la espada del enemigo se convertiría en la voz del Evangelio? Se preguntaban si la transformación que experimentaba Saulo era auténtica y si realmente había encontrado la verdad. El corazón de la comunidad latía con ansias, pues sabían que el propio Dios estaba en movimiento. En el silencio de la noche, mientras las sombras se alargaban sobre las casas, oraban fervorosamente, temerosos y expectantes. «Oh Señor», clamaba una mujer, «revela tu propósito en este tiempo de incertidumbre». Y mientras la comunidad buscaba respuestas, aparece un aviso del Espíritu que reposó en la mente de Ananías, un discípulo fiel. «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha», le ordenó el Señor, «y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora». Hechos 9:11. Ananías se detuvo, sintiendo el peso de la misión. Desbordado de miedo, sin embargo, confió en la promesa y en la dirección divina que le habían sido dadas. Ananías se acercó, y en el momento en que puso sus manos sobre Saulo, no solo vio un rostro transformado, sino que sintió el latido del corazón redimido de un hombre que había pasado de la muerte a la vida. «Saulo, hermano», dijo, «el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas llenado del Espíritu Santo». Hechos 9:17. En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y él vio con claridad no solo su futuro, sino la misión que Dios había trazado para él desde la fundación del mundo. La historia del Evangelio continuaba revelando sus capas, y a medida que Saulo se levantaba, abrazaba el diseño divino que lo llevaría a recorrer continentes. El camino de su vida, anteriormente marcado por la destrucción, ahora brillaba con la intensidad del propósito de Dios. La comunidad, atenta al movimiento divino, mantenía esperanzas renovadas ante la obra milagrosa que se despliega ante sus ojos. Así, a medida que la fe se dispersaba como una vorágine, la promesa de Dios de ser luz en la oscuridad adquiría un nuevo significado. ¿Qué más estaba destinado a ser revelado?
El tiempo mostrará que el sacrificio de Jesús no fue solo un punto culminante en la historia, sino el principio de un nuevo pacto que llevaría la gracia más allá de todo límite humano y transformaría el corazón de naciones enteras. La obra de Dios en el corazón de Saulo era solo el principio de un plan que abrazaría pueblos y lenguas, y la inevitable pregunta resonaba: ¿qué nuevos milagros aguardan a ser manifestados en aquello que el Señor ha purificado y transformado? La conversión de Saulo fue un momento trascendental. No solo fue un giro radical en la vida de un hombre, sino que también marcó el comienzo de expansión impensada del Evangelio de Jesucristo. Mientras los seguidores de Jesús se aferraban a su fe en medio de la adversidad, la historia de la redención se expandía junto con ellos. Después de recibir la vista, Saulo fue integrado al corazón palpitante de la comunidad de creyentes en Damasco. Su presencia, a pesar de su pasado como perseguidor, generó tanto fervor como desconfianza. Aquellos que conocían su historia luchaban por aceptar la transformación que habían visto. Pero con el tiempo, su dedicación y amor por el Señor comenzaron a derribar las murallas de incredulidad. Él estaba en todo lugar predicando a Jesús en las sinagogas, contaban, y afirmando que este era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. La pasión de Saulo resonaba por las calles, llamando a las almas perdidas a buscar la gracia de Cristo. Su fervor sin igual comenzó a atraer tanto seguidores como oponentes. Las murallas de la sinagoga se llenaron de murmullos, tanto de asombro como de recelo. Mientras tanto, las noticias de su predicación comenzaron a llegar a Jerusalén, donde los apóstoles, aún impactados por su transformación, debían decidir cómo proceder. Pedro, al recibir la noticia, convocó a los demás discípulos. Hermanos, el poder de Dios tiene un plan soberano que quizás todavía no entendemos. Saulo ha tenido un encuentro real con el resucitado. Debemos considerar cómo Dios podría usarlo. No obstante, un eco de temor llenaba la sala, pues el recuerdo de su feroz persecución aún resonaba en sus corazones. Fue entonces cuando Barnabás, un hombre lleno del Espíritu Santo, se levantó y habló. Yo he visto su fe. Los resultados de su testimonio no son falsos. Saulo es un nuevo hombre en Cristo. Con su apoyo, los apóstoles finalmente aceptaron a Saulo en su seno. Mientras se fortalecía su unión, la comunidad en Jerusalén fue testigo de la resistencia de Saulo en la proclamación del Evangelio. Más allá de las murallas de la ciudad, el eco de su mensaje de salvación resonaba, llevando a muchos a la fe en Jesús. Pero con el crecimiento vino la nueva oposición. Los judíos comenzaron a conspirar en silencio contra Saulo, intentando eliminar la voz que desafiaba su autoridad. A medida que la adversidad se intensificaba, los discípulos sabían que debían ayudar a Saulo a huir de la amenaza inminente. Con sus corazones llenos de valentía, lo ayudaron a escapar mágicamente por la muralla de Damasco en un cesto, como un heraldo que todavía tenía mucho que proclamar. Desde este momento, tenemos la tarea de seguir creciendo, pensó Saulo mientras echaba una última mirada a la ciudad. Mientras su presencia se dispersaba, el mensaje de salvación se expandía como un fuego imparable. Saulo, después de un tiempo, se trasladó a Jerusalén nuevamente, donde buscaba unirse a los apóstoles. Sin embargo, fue un desafío. ¿Es realmente nuestro hermano?, murmuraban en el corazón de la comunidad. Barnabás, fiel a su naturaleza, intervino una vez más. Él es transformado. He sido testigo de su deseo de servir al Señor. Déjenme presentárselo. Así, los apóstoles lo recibieron y escucharon su testimonio, y sus corazones fueron tocados por la autenticidad del cambio en Saulo. La comunidad cristiana, aún amenazada, encontró valentía en la transformación de Saulo, recordando que Dios puede usar el pasado más oscuro
para iluminar el camino más brillante. Nuevos desafíos llegaban, pero también lo hacían nuevas oportunidades para propagar la palabra. Y así, los apóstoles fueron enviados a predicar más allá de los límites de Jerusalén. Y así, mientras el evangelio avanzaba hacia las tierras gentiles, el designio divino parecía tejerse en cada paso. La promesa de la salvación no se limitaba a Israel, era un mensaje que abarcaba a todas las naciones. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. La sombra de la persecución acechaba, y nuevos desafíos surgían en cada esquina. La pregunta resonaba en el aire: ¿cómo movería Dios todas las piezas de su gran plan, mientras el mundo aún estaba sumido en la oscuridad? La historia de la redención continuaba tejiendo su propia narrativa divina, abriendo puertas que aún no se habían vislumbrado. La revelación de su gloria aguardaba en la siguiente misión.